América Latina, los niños y los jóvenes todavía no interpretan, no piensan bien, están retrasados sus procesos de pensamiento y tienen graves problemas en el reconocimiento del otro, en la tolerancia hacia los demás. Eso quiere decir que América Latina todavía no está desarrollando las competencias transversales. ¿Y por qué? Porque en América Latina estamos dedicados a la transmisión de informaciones fragmentadas, descontextualizadas, impertinentes, que solo sirven dentro del límite de la escuela, mientras que estas pruebas, PISA, TIMSS, YESE, evalúan procesos más complejos. Busca desarrollar en mejor medida la comunicación de mayor asertividad, la comunicación de mayor pertinencia, la comunicación contextualizada, que los estudiantes puedan contextualizarse y poderse comunicar a partir de ese contexto. Entendiendo que la comunicación no es simplemente verbal, no es simplemente un diálogo, sino la comunicación es gesticular, es la manera como yo me presento ante los demás y como los demás se presentan ante mí. Fue como revolucionar el pensamiento intuitivo, o sea, como sacarlo a la luz. Entonces, si digamos Francis Bacon no hubiera sacado ese pensamiento intuitivo a la luz, pues las otras personas no hubieran podido descubrir y verlo de esa manera. ¿Cuáles son las ideas que fundamentan este desarrollo pedagógico? Y básicamente las sintetizo en 3 puntos. El primero es que se transforman los fines de la educación. El segundo es que se aborda de otra manera la naturaleza del lenguaje, se entiende de manera distinta lo que se busca y lo que debería buscar el sistema educativo con la enseñanza de lenguaje y de competencias comunicativas. Y el tercero, que cambia la organización del sistema educativo para abordar estas temáticas. Que la palabra que no se conoce dentro de una oración se pueda deducir su sentido por la relación con las otras palabras. Nos dimos cuenta que esa área de español en otras instituciones educativas denominada área del lenguaje trabaja aspectos de gramática y de conocimiento de la lengua que están por momentos desconectados de la comprensión global de distintos tipos de discursos y están desconectados de los fines fundamentales de la escuela y de la vida de los propios estudiantes. Por un lado, quitar el estigma que hay o ha habido siempre en la escuela tradicional de que el lenguaje es para aprender a escribir con tildes o a saber qué tipos de palabras hay dentro del vocabulario. Aquí nos han enseñado que va mucho más allá de eso y para mí eso es lo que me sirve la lectura crítica y para eso es lo que debería estar diseñada en un currículo de un colegio normal, a aprender a tener una comprensión del texto sin quedarse inclusive con solo el texto, sino ir más allá a otros autores. Pero no entender solo ese texto, cuya raíz implica el término tejido, no es entender solo ese tejido ideativo, sino el discurso que hay detrás, desde dónde se enuncia, por qué se dice, para qué se dice y qué implica. En primer lugar, la interpretación de distintos discursos. Decimos interpretación y decimos distintos discursos porque no es una visión tradicional de lo que es la lectura. Por el contrario, deberíamos hablar de lecturas y de lecturas de diversos discursos. Yo creo que uno de los problemas de la educación tradicional es que a veces se centra mucho en la memoria, en las cosas específicas, en los datos. Una de las herramientas que brinda el instituto es aprender a que el estudiante analice, a que el estudiante pregunte, a que el estudiante cuestione. Vamos a encontrar la diferencia y la concordancia. Unos han concordado en la persona, en el contexto y en el hecho de que se hubiera dado la vida. Yo creo que es más por cómo el contexto de esas personas. Ubica fines contextuales con el momento histórico que están viviendo nuestros niños y jóvenes, con las necesidades educativas que tiene el país, con las potencialidades que tienen esos mismos niños y jóvenes y que tiene nuestra nación, y nos obliga a pensar la educación de una manera contextual y de una manera auténticamente integral. Cuando uno quiere comprender los problemas de una sociedad, comprender los factores que inciden en que una sociedad sea de tal forma
o comprender los conflictos, por ejemplo, de una sociedad como la nuestra que lleva más de 50 años en guerra, pues preguntarse, cuestionar, leer, investigar, son cosas muy útiles para comprender todo esto, y no se trata solamente de memorizar en qué año pasó tal cosa, porque eso sí creo que es un problema que tenemos en los colegios y que se representa en las pruebas y en los bajos resultados que tienen los estudiantes. Nuestra propuesta es modificar lo que se ha venido haciendo tanto en el país como en América Latina, lo que se ha pensado y se ha entendido por educación, aquello que dramáticamente nos reflejan muchos estudios internacionales, entre ellos las pruebas PISA, que en días pasados nos ubican como el último país de todos aquellos que se presentaron en competencias para resolver problemas y como uno de los 5 últimos países en comprensión lectora. La segunda idea, además de transformar los fines de la educación y pensar en la integralidad, necesitamos un enfoque de competencias comunicativas. ¿Esto qué quiere decir? No que se adopte la moda de las competencias o el tema tan en boga de las competencias comunicativas, sino que se entienda que lo importante no es aprender español o aprender un lenguaje de determinada manera, unos contenidos o unos conocimientos estructurales de una lengua, sino que se asuma que lo fundamental que hay detrás de todo ello es el enorme potencial comunicativo y por ende el enorme potencial para el desarrollo cognitivo, expresivo, valorativo y afectivo de los individuos que hay detrás de cualquier clase que pretenda enseñar lenguaje. Para pescar 2 especies de peces a la vez, para utilizar 2 carnadas, y entonces también resuelve lo de la movilidad que decía antes. Eso es por lo que que están bien separados, y encima es una caña de lanzador, ya que no se puede... No es una caña de lanzamiento, sino es una caña de muelle. No podemos seguir enseñando a leer y a escribir convencionalmente, a escribir los mismos tipos de textos, que la hipertextualidad es una necesidad tanto en comprensión, es decir, en recepción, como en producción. 2 de cada 100 estudiantes pueden hacer lectura crítica de discursos. Por eso nuestro trabajo en competencias comunicativas, su desarrollo es básicamente para que todos los estudiantes puedan leer, argumentar e interpretar todos los discursos que tienen a su alrededor. Y esa lectura debería apuntar en últimas a la interpretación de esos discursos, establecer relaciones entre ellos. Un segundo ámbito de desarrollo es la escritura. Deberíamos procurar que los estudiantes, luego de terminar la educación básica, fueran competentes para escribir textos argumentativos sencillos. Para trabajar la información que está recibiendo en un texto. Es muy complicado que un estudiante pueda resolver un problema matemático, por ejemplo, si no reconoce los datos que le están dando o si no sabe exactamente qué es lo que le están preguntando. No va a poder entender un texto de historia si no puede establecer relaciones de causa y efecto o si no lo puede relacionar con el conocimiento previo que tiene. Podemos sacar ideas generales de un texto, o sea, para hacer, digamos en otros colegios hacen clases teóricas y esto, aquí digamos no. Es importante el lenguaje y cómo lo puedo desarrollar en las materias como matemáticas o ciencias, y sería como porque me ayudan a sacar las ideas esenciales, algo que digamos yo en mis anteriores colegios nunca hacía. Ese cambio se puede sintetizar en 4 puntos fundamentales. El primero, que no hablemos más de la lectura como prioridad, sino de las lecturas, porque estamos hablando de niveles de desarrollo de esa operación tan compleja y tan enriquecida que es leer, que es no solo individual sino cultural y que se aprende no solo en el preescolar y la primaria, sino que se desarrolla a lo largo de toda la escolaridad y que debería contribuir al desarrollo de los individuos. Desde todo punto de vista, lo más importante de las competencias comunicativas precisamente es lo que va a permitir al estudiante o al individuo el día que llegue a la adultez, es tener la capacidad
de la comprensión, de la interpretación, de poder expresar lo que está pensando. Es que entendemos el lenguaje y la enseñanza y aprendizaje de este como un proceso social no individual y como un proceso contextual, no universal, unívoco, unidireccional. Esto implica que formemos niños y jóvenes con una capacidad para usar el lenguaje y los lenguajes, no solo de manera eficiente e intencionada, sino con dos rasgos más que son nucleares en nuestra propuesta pedagógica, de una manera crítica y de una manera comprometida éticamente. Si no existiera pues el desarrollo del lenguaje y de las competencias comunicativas, pues sería muy difícil que las otras asignaturas y las otras áreas de pensamiento y de valores pues pudieran hacer su labor. Y si nosotros como seres humanos no tenemos comunicación y no tenemos lenguaje, pues sencillamente nuestra existencia estaría en duda, porque solamente en la medida en que nosotros nombramos los objetos o nombramos la realidad, pues existe para nosotros. En esa medida la relación entre lenguaje y valores es importante porque el otro existe en la medida en que yo lo nombre y el otro me va a nombrar en la medida en que también tenga lenguaje.